Muy buenas tardes, estudiantes de 10º año. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Aprendo en Casa. Soy Osvaldo Sancho, su profesor de Estudios Sociales. Y vengo a invitarlos a que desarrollemos el día de hoy una temática muy importante para todos nosotros, que vivimos en este hermoso país. Conozcamos algunas características importantes de la población de Costa Rica, su evolución, su crecimiento, su distribución a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Y para ambientar un poquito este trabajo de hoy, tengo por acá un video muy agradable que podemos utilizar con imágenes antiguas, con imágenes del San José antiguo. Vamos a trasladarnos unos años atrás en la historia, al tiempo en que nuestros papás, nuestros abuelos caminaron por estas calles y observaron este ambiente. Corre video. Qué interesante, ¿verdad? ¿Quién puede imaginarse hoy una carreta atravesando San José? Un viaje en tranvía. Mi papá me decía que él viajaba en tranvía, atravesando San José. Y parece una historia fantástica. Esta es la realidad de Costa Rica de unos años y esta es la realidad de Costa Rica el día de hoy. Un país que ha aumentado su población, como pueden apreciarlo en este gráfico, de manera constante a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, un aumento significativo en el número de habitantes. Se explica en parte también por la llegada de migrantes, por la llegada de extranjeros, porque si vemos la tasa de crecimiento en este otro gráfico, podemos notar una tendencia al descenso. ¿Por qué esta situación? Bueno, precisamente por una reducción en la natalidad, por factores como vamos a valorar más adelante, por qué se ha reducido la natalidad en Costa Rica. Pero definitivamente la población ha aumentado y ya hemos superado los 5 millones de habitantes, con proyecciones a un acelerado crecimiento de la población en el futuro, según las estadísticas, según los censos. ¿Cuáles son las causas de este aumento de la población? Dos acontecimientos muy importantes, muy significativos, estamos exponiendo acá, que tienen que ver, por supuesto, con la famosa reforma social de los años 40, la reforma de Calderón, de Monseñor Sanabria, de Manuel Mora.
Un tema que muy bien nos explicaba el profesor de quinto año, José Pablo Ramírez, precisamente en semanas anteriores. La fundación de la Caja para el año 1940, la universalización de los seguros para los años 60. Esto contribuyó, por supuesto, a reducir la mortalidad, a controlar la natalidad y a realizar una serie de cambios demográficos. Veamos también las repercusiones que tiene para un país como el nuestro la migración del campo a la ciudad, el abandonar ciertas áreas rurales para ubicarnos en áreas urbanas. ¿Qué causas son las que hacen que las poblaciones se movilicen en estos espacios? Bueno, hay causas históricas, hay causas geográficas, naturales. Veamos que la fertilidad del suelo tiene mucho peso, porque de ahí obtenemos alimento agrícola para poder satisfacer nuestra necesidad. El recurso hídrico es fundamental, por supuesto, para todos los seres vivos. Tiene mucho que ver también el clima, el medio ambiente. Generalmente buscamos climas que sean agradables, tolerables para nuestra situación humana. Y las condiciones del terreno, que sea un terreno estable, que sea un terreno plano, diferente a terrenos con gran declive. Esas son causas geográficas. Pero también existen causas socioeconómicas, que tienen que ver con una serie de servicios como el agua, como la electricidad, como la educación, el servicio de salud. Todos nosotros aspiramos a vivir en un sitio donde podamos tener accesibilidad a estos servicios, donde podamos ir a la escuela, ir al colegio, tener agua, tener electricidad, tener buenas vías de comunicación. Y para los que se convierten en profesionales es fundamental contar con un buen empleo. El sector trabajo, entonces hay que considerarlo también como un elemento fundamental de las causas socioeconómicas. A esto debemos agregar las consecuencias que se derivan precisamente de esa aglomeración, de esa acumulación de población en lugares metropolitanos, como el gran área metropolitana de Costa Rica. En algunos lugares surgen una serie de problemáticas sociales, por ejemplo, el narcotráfico, al cual nos hemos referido precisamente acá en semanas anteriores, la delincuencia, la aparición de una serie de delitos, el fortalecimiento de la criminalidad. No podemos generalizar, pero se vuelven muy comunes estos problemas cuando hay una importante acumulación de población en ciertas áreas. Consideremos también las consecuencias ambientales que hemos venido desarrollando a nivel de séptimo, a nivel de octavo año, si han estado pendientes de los programas. Ahí también tenemos una problemática. Obviamente en los lugares donde se acumule más población, vamos a tener problemas de contaminación. Contaminación del agua, contaminación sónica, contaminación ambiental, contaminación terrestre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a disponer de los residuos, de la basura? Esto se vuelve más abundante precisamente en sitios que están con gran número de habitantes. Bueno, esta acumulación de población no solamente tiene elementos negativos, porque también existen efectos muy positivos. Por ejemplo, el disponer de una mayor cantidad de profesionales, el aumentar la fuerza laboral, el tener profesionales que podamos ubicar en distintos campos. También la situación de tener más contribuyentes, más personas que aporten, por ejemplo, a través de los impuestos para el desarrollo, el crecimiento del país. Pero como hemos venido valorando, también hay situaciones negativas que tienen que ver con el impacto económico, con el impacto ecológico y con el acceso a los servicios, que se vuelve más restringido cuando hay un mayor número de habitantes. ¿Cuáles son entonces las proyecciones demográficas de un país como el nuestro? Consideremos a continuación estos elementos. La fecundidad y la natalidad, por ejemplo, la esperanza de vida, la mortalidad y la tendencia al envejecimiento de la población, que caracteriza a un país como el nuestro. Ya vamos a ver por qué. Empecemos por la natalidad. Veamos este gráfico y notemos cómo la natalidad ha venido presentando una tendencia hacia la disminución. Veamos también las cifras donde podemos apreciar que para el año 1950-70 la tendencia a la natalidad era de 40 por cada 1000 habitantes, mientras que para el año 2017 está en 13 por cada 1000 habitantes, con una tendencia a que sean 12 por cada 1000 habitantes para el año 2050, según nos dicen los expertos en demografía. La demografía, la ciencia que se encarga del estudio de la población. Básicamente en nuestro campo de estudio este día. Bueno, ¿y por qué ha venido descendiendo la natalidad en nuestro país? Hay causas muy significativas que estamos exponiendo en este momento. Por supuesto que lo que decíamos acerca de la reforma social,
la creación de la Caja Costarricense, las mejoras en los servicios de salud, eso va a tener un efecto directo en la reducción de la natalidad, en la reducción de la mortalidad. Las campañas de control de la natalidad, por ejemplo, el uso de métodos anticonceptivos modernos y la incorporación de la mujer a la fuerza de trabajo. Como vamos a ver más adelante, esto resta una etapa de su vida que ya no va a ser reproductiva, sino que se va a dedicar al estudio, al trabajo. Y el alto costo de la vida. Pensemos en nuestras familias, en nuestros hogares. Los que somos padres de familia, ¿cuántos hijos aspiramos tener? ¿Cuántos podemos mantener y darles una vida digna? Tiene mucho peso también asuntos como el costo de la vida, asuntos económicos. Otro elemento que debemos considerar es la fecundidad, que es el número de nacimientos por mujer. Vean que para 1950 eran 7. ¿Cuántos de ustedes en sus hogares tienen muchos tíos, tienen muchos primos, provienen de familias muy numerosas y sin embargo ahora tienen pocos hermanos? Es una realidad que se ha venido reduciendo la fecundidad en Costa Rica. ¿Por qué? Veamos que para el año 2017, 1,8 por cada mujer. Y la tendencia nos pronostica que para el año 2025 esa cifra podría llegar a 1,7 por mujer. Pasar de esas familias numerosas, nuestras abuelitas, tatarabuelas, que tenían 10, que tenían 20 hijos. Esa era una realidad. ¿Cuántos integrantes ahora tenemos en nuestros hogares? ¿Cuántos familiares? La fecundidad, entonces, es un asunto que también se ha venido reduciendo, como decíamos, por la incorporación de la mujer a la fuerza laboral, un aspecto fundamental, porque al emplearse en distintas tareas profesionales y de estudio, esto retarda el tiempo de la maternidad. Entonces ahora dedicamos mucho espacio a la mujer, muchos empleos, y está ocupada precisamente en estos asuntos para no tener espacio para otras situaciones familiares. La esperanza de vida en nuestro país ha venido en aumento y esto tiene que llenarnos de gran satisfacción, porque si analizamos las cifras podemos apreciar que alcanzamos cifras iguales o mejores a las de los países desarrollados. Vean qué interesante, para el siglo pasado, mediados del siglo pasado, la esperanza de vida en Costa Rica andaba en 57 y 54 años, respectivamente para la mujer y para el hombre. Llegamos al 2015, la esperanza de vida está en 82 años para la mujer, 77 para los hombres, con proyecciones de que en el futuro, digamos para el año 2050, pueda subir incluso a 86 y 81 años, respectivamente, la esperanza de vida. ¿A qué se debe esto? Bueno, evidentemente a todas estas mejoras en el sector salud, a todo el trabajo de las instituciones de bien social, la Caja Costarricense, el Instituto Nacional de Seguros, Acueductos y Alcantarillados, en fin, instituciones que nos han permitido dar cifras muy positivas. Esa esperanza de vida se la podemos atribuir principalmente a instituciones de bien social que provienen de esa reforma social, principalmente la Caja Costarricense de Seguro Social. Bueno, otro aspecto que debemos considerar es la mortalidad. La mortalidad en Costa Rica se ha venido reduciendo. ¿A qué se debe? ¿Por qué ahora la mortalidad infantil, por ejemplo, es menor a la que podíamos apreciar hace muchos años? Aquí nuevamente nos encontramos con que la inversión en salud es fundamental, es importantísima. Es un aspecto que debemos valorar y ver los efectos positivos que tiene en la población. También tenemos las mejoras en la higiene. Relacionemos esto con lo que estamos viviendo actualmente, con la situación de la pandemia. ¿Cuánto nos cuidamos para no sufrir un contagio? Qué importante es guardar estas medidas de higiene, de seguridad. Los programas de prevención que están llevando a cabo instituciones gubernamentales y no gubernamentales, públicas y privadas, instituciones educativas, por ejemplo. El suministro de agua potable, que alcanza a la gran mayoría de la población y que evita que suframos una enfermedad transmitida precisamente por el agua. Y las mejoras en la condición alimentaria, para los que tienen buenos hábitos alimentarios también. Esto es muy importante para la salud, para la vida, para poder tener una vida digna, una vida próspera. El último elemento que vamos a considerar acá en cuanto a las proyecciones de la población costarricense, y quiero que le pongan mucha atención a esto, es la estructura de la población. Veamos estos tres gráficos, se llaman pirámides de población. Nótese que en la parte inferior es donde está representada la población menor a 20 años. Luego tenemos un sector intermedio que son las personas de 20 a 64 años.
y la parte superior nos refleja la población mayor a 65 años. ¿Qué pasaba el siglo pasado? Por ejemplo, una amplia población joven, una amplia población infantil. ¿Qué pasó después de ciertos años, cuando se reduce la natalidad? Nótese que la segunda pirámide tiene una base muy estrecha. Se redujo sensiblemente la población infantil. Y nótese que ahora, en el último gráfico, las proyecciones para el futuro nos hablan de un envejecimiento de la población, una enorme cantidad de adultos mayores en nuestro país, pero con poca población joven, con poca población infantil que puede ocupar ciertos cargos, ciertos oficios, sobre todo para la atención de esa población. Aquí es donde nos enfrentamos a un reto, a una situación problemática. ¿Cómo vamos a mantener un país donde la mayoría de la población está en ese rango superior a los 64 años? Bueno, esto va a tener implicaciones en distintos sectores, en la salud, en la educación, en el empleo, en el medio ambiente. Analicemos brevemente cada una de estas implicaciones. Empecemos por el sector salud. Debemos pensar a nivel de Costa Rica en cómo mejorar los servicios de atención médica, que están bien, pero que van a tener que reforzarse más ante un aumento de la población de adulto mayor, para darle a ellos la atención que se merecen. Veamos que no solamente se trata de reforzar el recurso humano, se trata también de fortalecer la infraestructura. Somos un país que crece, necesitamos más clínicas, más hospitales para poder atender a toda la población y en especial a ese sector que crece, el adulto mayor. Y por supuesto, el complemento, nada hacemos con los hospitales si no tenemos el material humano, el recurso humano. De ahí que las campañas de vacunación, de detección de enfermedades y de fortalecer un estilo de vida saludable sean urgentes en un país como el nuestro, que se enfrenta a esta nueva tendencia, a esta coyuntura histórica. En el campo de la educación, sabemos que se debe fortalecer la educación de menores, pero también la educación de adultos, ya que vamos a tener una amplia población costarricense en este rango de la población adulta mayor. Se debe fortalecer también, así como fortalecíamos la infraestructura en salud, fortalecer la infraestructura educativa. Necesitamos más escuelas, más colegios, mejores instalaciones para poder atender a la población costarricense. ¿Y qué decir de la educación superior? En este gráfico podemos apreciar que ante un aumento de la población, ante una disminución de la mortalidad, ante un aumento de la esperanza de vida, la población adulta mayor será abundante en nuestro país para los próximos años. Está creciendo por esta disminución de la natalidad, por esta disminución de la fecundidad. De ahí que sea necesario, y ya lo están haciendo muchas universidades, sobre todo privadas, crear carreras que tengan que ver sobre la red de cuidado. Ese va a ser un campo en el cual muchos de ustedes pueden tener una oferta de trabajo muy bien remunerada y con un buen campo de trabajo. Atención al adulto mayor. Veamos ahora otra variable, el tema del empleo, el tema del desempleo. Nótese en este gráfico cómo la situación de empleo en Costa Rica se ha comportado de una manera muy irregular, con altibajos precisamente. ¿Qué podemos hacer en un país que va a tener menos población infantil, lo cual quiere decir menos población de jóvenes a un futuro? Vamos a tener un faltante de recurso humano en ciertos oficios, en ciertas profesiones, y una población adulta mayor que requiere una mayor atención. De ahí que se tenga que reforzar esa parte, la parte de las pensiones, porque vamos a tener un sistema de pensiones saturado. Ya muchos sistemas de pensiones están empezando a experimentar problemas por faltante de recursos, porque hay muchas personas que requieren de esos recursos y pocos aportes del resto de la población. De ahí que esto tiene que ser una preocupación de todos, de los gobiernos y de todos. Y es que vean las cifras, aquí tenemos el gráfico muy claro. El número de pensiones ha ido aumentando, se está disparando en Costa Rica de una manera evidente. Y esas son las personas que requieren, después de todo un trabajo de vida, pues tener una ancianidad digna, con una buena pensión, con la cual puedan satisfacer sus necesidades. ¿Qué va a pasar si no hay recursos? ¿Qué va a pasar si no hay aportes? De ahí que entonces sea urgente tomar medidas estatales, formar y capacitar profesionales en distintos campos, en campos que sean necesarios de acuerdo a la realidad de nuestro país, generar empleos, tanto profesionales, atender a los pensionados,
para que puedan satisfacer sus necesidades, tanto individuales como nacionales. Tenemos también entonces la situación de la red de cuido. Quiero contarles acerca de una extraordinaria iniciativa en el gobierno de Laura Chinchilla. Se llevó a cabo este proyecto que ha sido muy beneficioso precisamente para atender esta situación. Comunidades solidarias, seguras y saludables. Salud, educación de la pobreza, viviendas y pensiones. ¿Está preparada Costa Rica para atender al adulto mayor? Los invito a que observemos este video precisamente para poder tener una información concreta acerca de esta situación. Corre video. 15 de junio, Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia contra las Personas Adultas Mayores. Estoy agradecida con Dios porque me trajo a este lugar donde eso era lo que yo necesitaba. Y entonces ya casi 3 años tengo de estar aquí. Rita ha estado, bueno, Dios la ha bendecido, porque así, no, y este hogar, yo digo que este hogar es tan lindo y en compañía de tantas personas tan lindas que hay aquí. La Red Nacional de Cuidado de Personas Adultas Mayores ha sido la respuesta para muchas familias costarricenses que requieren brindar una mejor calidad de vida con asistencia y cuidado a sus madres, padres, abuelas y abuelos que han alcanzado edades avanzadas. Yo no pensé nunca haber venido aquí, pero ya llegó el momento de que en realidad me acerqué a este grupo y para mí ha sido una bendición, porque aquí se vive muy tranquilo, los ratos que paso uno pasa muy feliz. Gracias a la puesta en práctica de nuevas y más eficaces alternativas de atención, funcionan actualmente 53 redes comunitarias de cuidado en todo el país, a las cuales se suman 128 hogares de ancianos y centros diurnos distribuidos a lo largo y ancho del país. Cada día, cerca de 10.000 personas adultas mayores reciben atención especial. Para mi gobierno, el fortalecimiento de la red de cuidado de personas adultas mayores ha sido y seguirá siendo una prioridad. He tenido la oportunidad de visitar muchos centros de atención. Bueno, un gran proyecto, definitivamente que por iniciativa de la administración de Laura Chinchilla se lleva a cabo en Costa Rica desde hace ya muchos años y que ha tenido continuidad en los siguientes gobiernos. Vean ustedes la importancia de atender a esta población, porque todos nosotros vamos a llegar a esa ancianidad y aspiramos a tener una ancianidad cómoda, digna, de acuerdo a nuestras características. Quiero invitarlos a que observen la cápsula informativa del día de hoy que nos trae Juan todos los días, cápsula de Aprendo en Casa. Adelante, Juan. Hola, ¿se les ha ocurrido alguna vez hacer una comparación con las generaciones anteriores de su familia? Si es como la mía, tendrán al menos unos 10 tíos. Mi mamá, por ejemplo, tiene 7 hermanos y yo solo 2. Qué raro. Bueno, este comportamiento lo estudia la demografía, que analiza estadísticamente la estructura y dinámica de la población. Somos un país de solamente un poco más de 5 millones de habitantes. O sea, somos muchas más personas que las que habíamos, por ejemplo, hace 50 años, que éramos como 1.800.000. No lo sabía. O sea, somos muchas más personas que las que habíamos, por ejemplo, hace 50 años, que éramos como 1.800.000. Pero la realidad es que nuestra población está envejeciendo, porque se ha reducido la mortalidad y hay una mayor esperanza de vida. Este envejecimiento de la población impacta la economía, la seguridad social, la desigualdad y la pobreza. Esto significa que aumenta la cantidad de personas que necesitan una pensión que dependerá de los aportes de las personas en edad productiva. El crecimiento en la población también tiene impactos en otras áreas como la educación, el ambiente, el empleo y la infraestructura.
En esta última, por ejemplo, reduciendo cada vez más las zonas rurales para crear mayores espacios habitables cerca de las oportunidades laborales. Cada uno de los diferentes grupos de la población damos un aporte súper importante al país. Y la clave es que Costa Rica encuentre el balance para llegar al bien de todos. ¡Nos vemos! Bueno, muchas gracias a Juan por regalarnos estos datos importantes acerca del estudio de la población, datos de demografía. Y es que hoy aprendimos bastante acerca de la población costarricense. Aprendimos que la población de nuestro país experimenta un aumento sensible en el número de habitantes. Y sin embargo, hay una disminución de la mortalidad. Hay situaciones que alteran la distribución, la estructura de la población, como por ejemplo la natalidad, la mortalidad, la migración, la esperanza de vida, la fecundidad. También esto tiene consecuencias para nuestra sociedad. Consecuencias muy importantes a nivel social, a nivel económico, a nivel ambiental también. Es importante considerar la parte ambiental. Todo esto nos tiene que poner a reflexionar porque somos parte de esa población. Somos parte de este país que crece, de esta población que crece. Y a esa aspiración tenemos que llegar todos, a tener una vida digna, una vida con todos los servicios, con toda la calidad que todos nosotros merecemos. Para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para sus hijos, para sus nietos. Soy Osvaldo Sancho, su profesor de Estudios Sociales. Ha sido un placer acompañarlos el día de hoy en esta clase sobre demografía. Quiero invitarlos a que me acompañen la próxima semana con otro tema muy interesante a nivel de 10º año. Muchas gracias por su atención y sigan disfrutando de Aprendo en Casa. Nos vemos.